Muy bien, estamos concluyendo esta inspiradora serie de la eternidad que mora en nosotros y cómo podemos extenderla a otras personas. Estamos compartiendo entonces nuestro tema, labor y legado. Di conmigo, labor y legado. El labor y legado linda con el propósito eterno de Dios en nuestros corazones. Y hemos estado entonces los domingos pasados desarrollando estas verdades con base en diferentes versículos de la Biblia. Estuvimos viendo, por ejemplo, la vida de David, que dentro de muchos hombres y mujeres que dejaron un legado valioso, muchos lo hicieron, varones y damas, ejemplos en la Biblia, uno de ellos es David. Y yo les conté el domingo pasado por qué elegí David. Porque David es el que tuvo más errores descalificantes. Los otros personajes bíblicos también se equivocaron. Moisés se equivocó. Abraham también tuvo sus equivocaciones. Débora también, que fue una tremenda lideresa. Cada hombre y mujer que caminó con Dios, Dios nos hace ver que no eran perfectos. Tuvieron equivocaciones, pero David es uno de los que de pronto tuvo equivocaciones más garrafales, como nosotros decimos, como que era para ser descalificado de caminar con Dios. Sin embargo, David entonces caminó con Dios y cuando se equivocó en una forma muy fuerte, en una forma muy lamentable, y no fue una equivocación, sino vino como una seguidilla de equivocaciones, entonces en ese periodo él se arrepintió, se humilló delante de Dios y dijo: Dios, nunca más voy a fallarte. Dios, nunca más voy a desobedecerte. Dios, nunca más voy a salir fuera de tu voluntad. Me has perdonado y me comprometo para tener un corazón obediente a ti hasta el último de mis días, y lo cumplió. Di conmigo, lo cumplió. Entonces David, vimos el domingo pasado, dice Hechos 13:36, que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Entonces, tú y yo somos llamados a entender ese ejemplo. Esta verdad no debería ser tomada a la ligera, ya que tú y yo estamos destinados a vivir y a la vez servir a nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, estamos destinados. Y vamos a hacerlo. Estamos destinados a eso, a vivir la vida y mientras la vivamos, servir en nuestra propia generación. Porque vimos que la única manera de dejar legado, después que ya no estemos, es si hemos tenido esta claridad en nuestro corazón: voy a servir a mi generación. ¿Dónde comienza tu servicio? Díganlo fuerte, ¿dónde? En la casa. Dios quiere que tú y yo seamos mejores cónyuges, que seamos mejores padres, que seamos mejores abuelos, que seamos mejores hijos, mejores hermanos. Entonces, nuestro servicio en la generación, lo que hacemos que tiene valor, lo que hacemos que va a trascender, comienza en casa. Y no tenemos que tener temor a servir a Dios en la casa. ¿Por qué digo no tenemos que tener temor? Porque en la casa es donde más nos conocen. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? En la casa te conocen más que en el trabajo, que en los negocios, que en los estudios, que los familiares, que los amigos. En la casa es donde tenemos el desafío más importante, la responsabilidad más grande, y ahí comienza nuestro legado, en familia. Y si nos equivocamos en familia, ahí tenemos que pedir perdón en familia. Y ahí tenemos que abrir nuestros corazones. Por eso es que tú y yo somos llamados a orar por nuestra familia y a creer que allí, en nuestra casa, Dios nos va a levantar como un ejemplo. Amén. ¿Cuántos saben que el lugar más difícil para ser un ejemplo en todas nuestras vidas es la casa? ¿Cuántos saben eso? Es así. Podemos ser ejemplo en el trabajo, en el estudio, en el círculo amical, en el círculo empresarial, en cualquier círculo podemos ser ejemplo.
Pero ser ejemplo en la casa es algo que tú y yo debemos orar siempre. Decir, Señor, hazme un ejemplo en mi familia. Señor, permite que pueda ser un ejemplo para mi esposo o para mi esposa. Permite que pueda ser un ejemplo para mis hijos. Sin palabras, sin tener que decir, mírame lo que hago. No, deberíamos tener una postura de humillación delante del Señor y creerle al Señor que sí podemos ser un ejemplo en nuestras casas. Amén. Así que vamos a levantarnos en fe y vamos a tener una disposición. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos y Dios quiere usarnos desde la casa. Dice la palabra que David tenía un corazón que agradaba a Dios. Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Marcaron ese versículo, está en Hechos 13:22. Dios dijo acerca de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. ¿Tú estás dispuesto a hacer en tu vida lo que Dios quiere? ¿Ah? Dios dijo de David, quien hará todo. Ese todo, sácalo por un momento para que no te asustes. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere en tu vida? Cuando comenzamos a hacer lo que Dios quiere, un poquito más, un poquito mejor, en otra área, de otra forma, comenzamos a obedecer a Dios donde antes no lo hemos obedecido. Entonces nuestro corazón se va a levantar y va a decirle, Dios, quiero hacer todo lo que tú quieres. Pero vamos a comenzar, tienes que comenzar. No puedes seguir viviendo la vida a tu manera. No puedes seguir cantando la canción de Frank Sinatra a mi manera y vivir así como te da la gana. Seguir en tus errores, en tus equivocaciones. Cuando alguien te quiere ayudar, dices, no, yo vivo así, es mi manera, es mi forma. No puedes pensar y vivir así y a la vez estar edificando un legado que dejar. Si vas a edificar un legado, tienes que entrar en esa forma de pensar. Hacer lo que Dios quiere. Tienes que pensar de esa manera. Señor, quiero hacer lo que tú quieres. La pregunta es, ¿estás dispuesto a eso? Dile a tu vecino, ¿estás dispuesto? David sí estaba dispuesto. Y la Biblia dice que él lo hizo. Miren lo que dice el Salmo 25. David dijo así, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa es una buena oración que tú puedes hacerla continuamente. Ese es un buen versículo que deberías copiar. Enséñame, Señor. Enséñame a caminar en tus caminos. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Acaso Dios no te ha mostrado su poder, su gracia y su amor cuando te rescató y cuando has sido salvo? ¿Sí o no? Sí, por supuesto, ese Dios que te ha salvado quiere seguir enseñándote a caminar en ese camino de bendición, en ese camino de significado, en ese camino de relevancia, en ese camino de propósito, en ese camino el Señor te quiere llevar. Así que tú deberías tener ese mismo enfoque que tuvo David. Y entonces David forjó su legado a punta de obedecer al Señor. ¿Y qué gran legado dejó David? David dejó un legado a sus hijos naturales, a sus hijos espirituales y aún a los generacionales. Es tremendo ver lo que otras personas hablaron de David generaciones después. No solamente su descendencia, no solamente sus bisnietos, tataranietos, tataranietos, no, sino que después de generaciones el pueblo de Dios seguía hablando de David. Ahora, no solamente su familia, no solamente el pueblo seguía hablando de David, sino también Dios seguía hablando de David. Entonces, David dejó un legado a sus hijos sanguíneos, a sus hijos espirituales, y a sus hijos generacionales, lo que quiere decir que David dejó un legado que pasó a la eternidad. Siguió vivo a través de la eternidad. Es asombroso. Cuando hace 2 semanas estudiaba en la concordancia que decía Dios
en su palabra acerca de David, encontré 67 versículos de diferentes pasajes de la Biblia donde Dios habla acerca de David después de que él había muerto. Una generación después que él había muerto. Cuando ya su bisnieto y tataranieto estaban gobernando, Dios seguía hablando de David. Después de 200 años, Dios seguía hablando de David. Después de 500 años, Dios seguía hablando acerca de David. No solamente el pueblo de Dios hablaba de David y lo recordaba, sino que Dios les respondía a ellos y en medio de sus respuestas les hablaba acerca de la memoria, de la fidelidad de David y cómo Dios también decidió ser fiel a ese pacto que tuvo con David, su siervo. Me quedé asombrado, miren lo que dice Primera de Reyes. Voy a leer solamente algunos de esos más de 60 pasajes donde estuve revisando qué es lo que el pueblo y qué es lo que Dios seguía hablando de David. Dice Primera de Reyes 15:4. Pero por amor a David el Señor, su Dios, permitió que sus descendientes siguieran gobernando o reinando y brillaran como una lámpara, y le dio un hijo a Abián para que reinara en Jerusalén después de él. Abián era uno ya de sus descendientes muchas generaciones después. Y dice que Dios seguía entonces manteniendo en el reinado a sus descendientes, pero dice entonces, ¿por qué? Porque el Señor, su Dios, permitió que siguieran reinando y brillaban como una lámpara. El amor que Dios tuvo sobre David, mucho después de que se fue, siguió perenne y Dios manifestó ese amor y fidelidad a su descendencia. Entonces, cuando leemos las historias de la cronología de Reyes, nos damos cuenta entonces que el hijo que le sucedió en el reinado a David fue Salomón. Ahora, Dios le dijo a David: voy a levantar una descendencia de tu casa donde haya reyes para siempre, porque tú me has obedecido, porque tú me has honrado. Y le dijo: si tus hijos se mantienen obedeciéndome y honrándome, nunca faltará un rey de tu casa. Sin embargo, ustedes conocen la historia. El siguiente que entró en el reinado después de David fue su hijo Salomón. Y Salomón comenzó muy bien su reinado. Por muchos años obedeció a Dios, pero después le falló a Dios y Salomón desagradó a Dios. O sea, Salomón terminó su reinado desagradando a Dios. Entonces ya en el siguiente, ya Dios tenía algo para descartar, la descendencia de Salomón. Pero ¿saben qué dijo Dios? Por amor a David mi siervo, voy a mantener un hijo de Salomón que pueda servirme en la siguiente generación. Pero no fue solamente de la segunda a la tercera, de la quinta a la sexta, de la décima a la decimoprimera. Dios seguía haciendo lo mismo. Si ustedes leen la historia, Dios sigue diciendo: por amor a David mi siervo. Entonces Dios mantuvo ese pacto que hizo con David y recordó la obediencia de David y recordó el corazón de David. Miren lo que dice 2 de Reyes 19:34. Dice: por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Este versículo está repetido en diferentes situaciones. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel desagradaba a Dios, caía en derrota, caía en peligro, y de pronto cuando clamaban a Dios es como que no tenían confianza. ¿Saben qué hacían? Decían: Dios, te clamamos, somos descendientes de David. Somos el pueblo de David, tu siervo. O sea, acudían a Dios de esa manera porque sabían que Dios una y otra vez, cuando respondía, decía: no lo hago por ustedes, no lo hago por ninguno de ustedes porque me han desobedecido, pero lo hago por mí mismo y lo hago por David, mi siervo. En otras oportunidades Dios decía: solamente lo hago por amor a David, mi siervo. Estamos hablando de legado, iglesia. Estamos hablando cómo Dios honra el legado de hombres y mujeres que decidieron vivir obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. Entonces pasaron generaciones y siglos y Dios siguió diciendo lo mismo. Que Él respondía a su pueblo,
No por ellos ni por lo que estaban haciendo, sino en muchos casos solamente por David, su siervo. Lo salvó de guerras, protegió su nación, protegió ciudades, protegió el destino de Israel. Y él decía, lo hago por amor a David, mi siervo. Si seguimos leyendo, en el Salmo 18:50, dice, le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Digan, amor inagotable. Dios va a mostrar amor inagotable a todo hombre y mujer que vive una vida para Él y deja un legado después que se haya ido. Y dice Dios que iba a mostrar fidelidad, amor inagotable a David y a todos sus descendientes para siempre. Piensa un momentito con eso. Quédate con eso en la mente. ¿Tú crees que David es más especial que tu persona y que la mía para Dios? Si pensamos dos veces, no. Porque la palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Y la Biblia dice que Dios, cuando somos sus hijos, somos su pueblo, y Él nos ama a todos por igual. Entonces, ¿qué hizo David de diferente a otros reyes? Porque Dios dijo que fue el mejor rey. Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué lo dijo? Por una razón sencilla. Porque Dios dijo, Él hará todo lo que yo quiera. ¿Quién dijo eso? El que conoce los corazones. Entonces, ¿por qué David fue el mejor rey de Israel? Si se equivocó bastante. Porque Dios vio su corazón y Dios vio cómo Él mantuvo su corazón en las etapas hasta el final de su vida. Cuán importante es que lleguemos al final de nuestras vidas caminando con Dios, honrando a Dios, sin que nada nos haya desviado. Saben que en esta vida hay muchas cosas que van a tratar de distraernos en forma negativa, de sacarnos del camino. Hay muchas cosas que van a tratar de desanimarnos, para desviarnos. Vamos a ver cosas que no nos va a gustar, vamos a calificarlas injustas, vamos a ver cosas que nos va a desagradar y vamos a calificarlas equivocadas. Vamos a ver personas que de pronto los teníamos muy en alto y de pronto vamos a ver sus vidas o sus fallas y vamos a decir, esto no. Y en medio de eso Dios nos va a proteger. Pero en medio de eso el diablo quiere que tú mires a la izquierda o a la derecha y te desvíes. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es obrando en ti y en mí y no vamos a ver a ningún hombre, ninguna equivocación, ninguna falla. Vamos a ver a Jesús hasta el final. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice Jeremías 33:17. Pues esto dice el Señor, David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. ¡Wow! Dios lo repitió a David en vida y lo repitió cientos de años después. Pasaron 400 años, 600 años y seguían habiendo reyes y Dios recordaba lo que le había prometido a David porque Dios es fiel. Ahora, muchos de esos descendientes le fallaron a Dios y no vivieron como David. Y Dios se los dijo, porque ustedes leen las historias de los reyes, Dios mandaba sentencia a través de los profetas y se las decía directas. No andaba con rodeos. Dios decía, me has desagradado, me has fallado. Y por tu falla entonces el pueblo va a sufrir, va a haber consecuencias. Dios decía directamente así, como ustedes saben cuando leen Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, todo el periodo de Reyes. Dios era directo a través de los profetas. Él hablaba a sus líderes, pero eso dijo Dios, David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Y es interesante porque me puse a ver los descendientes de David. Ustedes saben que David reinó primero 7 años en Judá, porque el pueblo de Dios estaba separado, Judá e Israel. Entonces reinó en Judá primero 7 años y los siguientes 33 años reinó en Judá y en Israel, en un pueblo unificado. O sea, David reinó 40 años y terminó su vida, su reinado primero y su vida después, lo terminó fuerte, con un corazón íntegro delante de Dios. Así murió David.
Y entonces Dios quedó agradado con David y Dios le confirmó, le dijo, tenemos un pacto, David, y yo voy a ser leal porque tú me has sido leal. Yo voy a ser fiel porque tú me has sido fiel. Yo voy a bendecir tu casa para siempre. Y le dijo, por siempre habrá un descendiente sentado en el trono. Y si vemos la historia, varios descendientes le fallaron a Dios y eran reyes. ¿Saben qué hacía Dios? Los sostenía y les daba una oportunidad más por David, su siervo. Por ese rey que había sido 19 generaciones antes. El Señor les hacía recordar, por David, mi siervo, por lo que él hizo, yo voy a mantener un rey y le voy a dar la oportunidad a que haga mejor las cosas, pero voy a mantener un rey de su descendencia. Entonces, Israel y Judá casi siempre estuvieron en dos diferentes reinados y Dios era el Señor sobre ambos, era su pueblo judío. Pero en muchos casos, porque Judá significaba la mitad del reinado, no solamente una tribu, significaba 4 o 5 tribus según las temporadas. Pero entonces Dios mantuvo a un descendiente de David en uno o en otro de los reinados. Pero cuando le seguían fallando, cada vez había menos reinado, pero Dios seguía manteniendo. Y llega una parte de la historia que vi, que cuando ya le habían fallado mucho a Dios los descendientes de David, ¿saben qué dijo Dios? Voy a dar el reino a otra persona, a otros 2 reyes. Pero dijo, voy a poner al que es descendiente de David, que sea rey por lo menos sobre una tribu de las 12. Porque no voy a fallar la promesa que le hice a David. Mientras su descendencia se recompone, mientras se levanta otro hijo, otro nieto, alguien que tenga un corazón que me pueda agradar, que me pueda servir, mientras eso pase en su familia, yo voy a mantener un rey, aunque sea en una tribu, porque es la descendencia de David. Entonces Dios cumplió su palabra en todo tiempo. Y cuando pasa el tiempo de los reyes, Dios cumplió su palabra con David. Y pasa el tiempo entonces de los reyes y hay toda una separación para el Nuevo Testamento. Y cuando viene el Nuevo Testamento, tenía que venir el Rey de Reyes. ¿Y saben de qué descendencia vino? De la descendencia de David. ¿Por qué? Porque Dios tiene muy en cuenta cómo una mujer o como un hombre vive su vida y cómo la termina. Es muy valioso para Dios. Y así como Dios honró a David y su descendencia en el reinado, porque ese era el campo de David y de su descendencia, el reinado. Entonces, en el campo donde Dios te ha puesto, en las formas en que Dios te ha dado encargos aquí en la tierra, de la manera en que Dios te ha ungido para que tú seas una bendición en tu generación y dejes un legado, allí, en esas formas, en esos campos, allí Dios va a ser fiel para que tu descendencia sea una descendencia bendecida por el legado que tú dejaste aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Entonces, así como el Señor en diferentes etapas, aún etapas totalmente cambiantes, como he explicado, Dios mantuvo su palabra y su promesa. ¿Por qué? Porque Él quiso cumplir con David como rey, quiso cumplir, y lo que David hizo con su fe y con sus acciones durante su vida en la tierra, entonces Dios lo cumplió aún en los peores momentos dentro de la ascendencia de David. ¿Y qué si yo te digo por el Espíritu Santo en esta mañana? Que lo que tú haces con tu vida espiritual y las formas y maneras que tú desarrollas tu vida, caminando en fidelidad al Señor durante toda tu vida, el Señor extenderá salvación eterna sobre tu casa y sobre tu descendencia. ¿Lo crees? Recíbelo en tu corazón. Dios va a ser fiel con la salvación. Dios va a ser fiel con la bendición. Dios va a ser fiel con tu descendencia, con tu legado. Pero tú tienes una parte importante que hacer. Vivir para el Señor hasta el último momento que estás aquí en la tierra.
Decide eso ahora en tu corazón mientras escuches esta palabra. Decide eso en tu corazón, sea que tengas 18 o sea que tengas 81, sea que tengas la edad que tengas. Decide eso en tu corazón. Señor, voy a caminar contigo y lo que tú me estás mostrando de tu persona, lo que tú me estás revelando de tu palabra, yo voy a guardar en mi corazón y yo voy a vivir en ese pacto contigo, sellado, ratificado con la sangre de Cristo Jesús, en ese pacto, así como David tuvo un pacto con Dios y era un pacto que se sostenía por la sangre de animales. Tú y yo tenemos un pacto con Dios que es personal también y está sostenido con la sangre de Cristo Jesús. La palabra dice que es un mejor pacto que el que tuvo David y está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un mejor pacto el que tú y yo tenemos. Vamos a honrarle al Señor dentro de ese pacto. Vamos a vivir en ese pacto en tiempos malos y en tiempos buenos, en tiempos peligrosos y en tiempos de paz, en tiempos de dificultad y en tiempos de holgura. Vamos a vivir ese pacto. ¿Por qué? Porque así como David y otros hombres y otras mujeres vivieron con Dios hasta el final, pase lo que pase, venga lo que venga, ellos no dejaron su fe y así murieron. Así como murieron, dejaron ya un legado. No se puede dejar legado hasta que haya muerte. Eso dice el libro de Hebreos. Que para que exista legado tiene que haber muerte del que deja legado. Hablando de Jesucristo, dice Hebreos eso. Jesús murió y dejó un legado. Es un legado eterno de salvación, de vida con Dios. Lo mismo pasa contigo y conmigo. No hay legado hasta que morimos físicamente. ¿Qué significa eso? Que lo que vas aprendiendo del Señor no es solamente para esta etapa de dificultad o la siguiente, los 5 años, o la subsiguiente de 15, de 20, no. Lo que vamos aprendiendo del Señor por su gracia y por su amor es para que nosotros lo tomemos en serio. Estoy siendo equipado, tienes que saber en tu corazón, porque todo lo que el Señor me da me sirve, porque el Señor es eterno. Mi Dios es eterno y Él me ha dado un pedacito de mi eternidad aquí en la tierra. Y en ese pedacito Dios quiere que le honre hasta el final. Así que la eternidad en ti y en mí comienza el día que recibimos a Jesús. Desde allí comienza nuestra eternidad con Dios. Porque si no conocemos a Jesús, nuestra eternidad es en la oscuridad y es en castigo. Y es en el infierno, dice la Biblia. Y el infierno no es una analogía, no es un sueño, no es una fábula, no es una parábola, es una realidad. Pero cuando tú y yo nos hemos cruzado con el amor escandaloso de Dios y nuestras vidas han sido cambiadas y el propósito extravagante de Dios ha sido revelado en nuestro corazón, entonces vamos a caminar con las verdades de Dios día a día y las vamos a acumular para que cuando vengan tiempos difíciles nosotros estemos firmes y no claudiquemos a nuestra fe y caminemos con Dios hasta el último día aquí en la tierra, porque ahí dejaremos legado. Gloria al Señor. Entonces nada importa en la vida si no se traslada a la siguiente generación. Apréndete esa frase. Las cosas más importantes que logren en la vida no son importantes realmente si no llegas a trasladarlas a la siguiente generación. Entonces resumimos esto: para que tú y yo traslademos cosas a la siguiente generación, vamos a tener que vivir con Dios hasta el último momento que estemos aquí en la tierra. Porque cualquier cosa que hayas acumulado en recursos, en relaciones y en logros, si no lo llevas hasta el último momento de tu vida aquí en la tierra, no podrás trasladarlo a la siguiente generación. Entonces, este tema del legado es un tema que tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la valía real de nuestras propias vidas. Ese tema del legado, entonces, tiene que ver con lo que somos ahora y con lo que vamos a dejar. Debes de vivir estas verdades, debes de tomar esto. Cualquiera sea la interpretación de tu vida hasta ahora, ha llegado el momento de soñar con un mañana extraordinario. Amén. Levanta tu mano y haz esta declaración conmigo. No me desviaré por lo terrenal y pasajero. Decido por una vida de propósito y legado.
Quiero significado en mis relaciones, recursos y logros. Quiero que mi legado continúe, bendiciendo cuando yo me haya ido. ¿Lo crees? Lo debemos creer en el corazón. Lo debemos creer en el corazón. Vamos a tener eso en pantalla un ratito más, porque de pronto quieres copiarlo, porque deberías estarlo declarando continuamente, que vas a mantenerte firme en todo tiempo, con una vida de propósito y legado. Amén. Entonces, cuando tú piensas en lo eterno, definitivamente tu vida va a ser más alta aquí mientras estás en la tierra. Definitivamente. Entonces tú verás mejor tu futuro, porque ahora conoces verdades que antes no conocías. Estos domingos hemos compartido verdades que antes no conocías, el valor que tiene tu vida, no solamente aquí, sino el valor que seguirá teniendo tu vida cuando ya no estés aquí. Entonces tú verás mejor tu futuro, ya que tienes una imagen más clara de lo importante de tu vida y de tu legado. Recuerda que somos seres eternos. Toca a tu vecino con una sonrisa y dile, somos seres eternos. Entonces, la eternidad no es una cantidad de vida, es también calidad de vida. Y esta eternidad en nosotros debemos y podemos vivirla desde el día que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que somos seres eternos y vamos a vivir la eternidad con Dios. Entonces, la eternidad es de donde provenimos, porque provenimos de Dios. La eternidad es hacia donde vamos, porque vamos a Dios. Y la eternidad es donde podemos vivir la vida ahora mismo. ¿Te explico esto? Sí, tú y yo no tenemos que esperar mañana, cuando estemos muertos. Nosotros podemos disfrutar de la eternidad, tener un sentido de eternidad desde ahora mismo. Muchas de las obras naturales que haces van a traspasar a otras generaciones. Muchas de las obras espirituales que haces van a trasladarse a otras generaciones. Entonces tú y yo podemos disfrutar la eternidad desde ahora mismo. No tienes entonces que esperar morir. Desde ahora tú puedes tener este sentir y esta claridad en tu corazón. Estamos plenamente vivos cuando vivimos conectados con lo eterno. Amén. Repito, estamos plenamente vivos cuando vivimos conectados con lo eterno. Y eso es desde ahora. La eternidad entonces no es solo un destino, es también una guía en nuestras vidas. No veas solamente la eternidad algún día y diré, no. La eternidad en tu corazón y en tu mente es una guía. La eternidad no es solamente donde te diriges, es lo que te da fuerza para llegar allí. ¿Saben que hay que tener fe para todo? Dice la Biblia. Hay que tener fe hasta para morir. Hay personas que tienen que tener un impulso de fe. Muchas veces he orado con familiares de personas bastante adultas que estaban en un tiempo para partir a otra parte de la eternidad, pero no partían. Y como es un asunto espiritual, los familiares me han permitido hacer una oración para que personas partan. ¿Y saben cómo han partido? En las siguientes horas llenos de paz. Porque hay que tener fe hasta para morir. Amén. Hay que tener fe para vivir la vida con Dios, pero también hay que tener fe para dar ese paso que es la muerte física, y pasamos a la eternidad con Dios. Así que, en otras palabras, la eternidad no es solo un lugar, es una perspectiva de vida. Y nos va a ayudar a vivir de esta forma, sabiendo que la eternidad es algo que está dentro de nosotros. Entonces la muerte natural nunca deberá ser para nosotros un temor, un miedo, un tema vacío, jamás. La muerte natural para todo creyente debe ser tan solamente el entendimiento que en nosotros hay eternidad. En nosotros está el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios y hay eternidad con Dios. Porque si no tenemos a Jesús, hay eternidad también.
pero es una eternidad sin Dios. Y ahí hay un vacío. Y también he tenido oportunidad de acercarme a personas que con un vacío han tenido un temor tremendo y un miedo espantoso de poder morir. Porque sin Jesús hay miedo a la muerte. Aún las personas, los pensadores, filósofos más valientes en público para decir que Dios no existe, al momento de morir han sufrido, han pedido ayuda. Aún los autores de obras famosas en cuanto a la no existencia de Dios, hay relatos de varios de ellos que han pedido ayuda de hombres para morir, porque era una gran dificultad querer dar un paso que se llama muerte natural, sabiendo que no tenían nada al otro lado y sabiendo que en su interior podía encontrarse con una realidad diferente a la que ellos creyeron, pensaron y escribieron. Por eso cuando hay necesidad de que alguien está muriendo y ese alguien es un tío, un abuelo, un familiar que no tiene Jesús, corre. Corre significa viaja a otra ciudad, gasta tu tiempo, tu dinero, acércate a personas que estimas, sean familiares o no familiares, acércate. ¿Para qué? Para asegurarte que les hablaste de la vida que es eterna con Dios. Hay que gastar dinero. El año pasado yo reuní a todos mis ex jefes del banco, que ahora ya están por los 80, algunos ya han muerto, a todos los gerentes y jefes los reuní en un buen restaurante para almorzar, porque años yo no los veía, para agradecerles, porque yo era muy joven cuando ellos ya eran gerentes y jefes, pero el propósito de ese almuerzo era para hablarles del amor de Dios sobre sus vidas, y todos recibieron a Jesús, con sus esposas más, porque yo tengo una responsabilidad con cada relación que tengo. Ese es el legado. Que podamos valorar las relaciones que tenemos en la vida, que podamos valorar los recursos que Dios nos da, que podamos valorar los logros. Entonces, si tienes familiares o personas que estimas que están avanzando en la edad y que nunca han tenido a Jesús porque han sido enseñados de otra manera, se han desarrollado de otra forma, han crecido con otros pensamientos, algunos han podido ser ateos, agnósticos, no importa, el amor de Dios está por encima de sus pensamientos, por encima de cómo han vivido, por encima de sus fallas, por encima de sus formas equivocadas o por encima de haber inclusive insultado a Dios o las cosas de Dios. El amor de Dios está por encima, muy por encima de todo eso. Y tú y yo, cuando entendemos esta verdad, tenemos que correr a ellos. Cuando alguien está en necesidad espiritual y está próximo a ese desenlace, corre, deja cualquier cosa, acércate, sean personas jóvenes o mayores, porque ahora también hay personas jóvenes de mediana edad que están muriendo. Acércate a ellos. Acércate cuando sepas que alguien está con una enfermedad terminal. Acércate a ellos, no solamente para hablar de sanidad, no, acércate a ellos para hablar primeramente del amor de Dios, primeramente de lo que Dios ya ha provisto. ¿Por qué? Porque es una necesidad enlazar a nuestras personas relacionadas con nosotros, enlazarlos con la vida eterna, con lo que Dios ha creado para cada uno de ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la eternidad no es solo el lugar donde nos dirigimos, es lo que nos da fuerzas para llegar allá. Cuando vives con esa perspectiva, entonces, tu vida se hace más valiosa, más sabrosa y más significativa. Cuando vives con esa perspectiva, soy un ser eterno y Dios me ha creado para que antes que parta, junte mis relaciones con lo eterno que Dios me ha dado. ¿A cuántos conozco que aún no les he predicado el Evangelio? Voy a juntar mis recursos con lo eterno que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a juntar mis logros con lo eterno que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando tú vives de esta manera, entonces tu vida comienza a ser relevante y más aún comienza a tener un sabor de legado. Legado hay en tu interior y tú tienes que cuidarlo
hasta el último día que estés aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es experto y es fabuloso cumplidor de promesas después que tú y yo ya no estemos aquí. Así como lo hizo con David, así como lo hizo con José, lo hizo con Elías, con Eliseo, con Abraham, con Dorcas, con Débora, con Esther, con Ruth. Así como lo hizo con esos hombres y mujeres, que es una lista larga en la Biblia, Dios también anhela cumplir grandes cosas cuando tú y yo ya no estemos aquí en la tierra. Él las quiere cumplir en tus hijos naturales, en tus hijos espirituales, en tus hijos generacionales y en gente que tú tocaste con tu vida. ¿Puedes decir amén? Gloria al Señor. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das la oportunidad de vivir entendiendo con el corazón y con la mente que al ser seres eternos somos personas con gran importancia para ti y para la gente, Señor, alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque has puesto claridad delante de nuestros ojos en cuanto al tema del legado y el significado eterno que tiene en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Padre Celestial. Dale gracias a Dios con tus palabras, reconociendo que tú no vives solo para ti, vives para muchos otros, comenzando con los de tu casa, vives para mucha otra gente. Cambia el molde egoísta, ligero y superficial de la mayoría de personas que solamente piensan en ellos, satisfacen lo que ellos quieren, logran lo suyo y lo personal, buscan eso solamente pensando en ellos. Pero cuando lees la Biblia, Dios te hace saber que no solamente vives para ti la vida. Tu vida tiene muchas otras ramificaciones e implicancias que alcanzan la eternidad. Vives para otras personas también. Vives para otras generaciones también. Así que cuando tu vida tiene sustancia, sabor, riqueza en tu generación, ya sabes lo que estás preparando para las otras personas y las otras generaciones. Que el Señor te bendiga mientras construyes tu legado. Que el Señor te protege y te guarde mientras edificas ese legado en las diferentes etapas de tu vida. Seas joven, adulto, anciano, oro por ti y pongo este desafío en tu corazón. Que vivas, que camines entendiendo que hay eternidad en tu corazón ya. Y que esa eternidad está llamada a bendecir mucho y a bendecir a muchos. Mientras hablas con el Señor, voy a hacer una oración. Porque la eternidad, de la cual hemos hablado también hoy, tiene que ver con el destino eterno. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de esta verdad. Que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, aquel que fue a la cruz y murió por ti y por mí, y está vivo para traer salvación en nuestras vidas. Haré una oración entonces ahora. Quiero que todos la puedan repetir, mientras muchos abren su corazón a Jesucristo. Oramos así: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por ir a esa cruz y llevar todos mis pecados y aún mis enfermedades. Señor Jesús, yo te declaro mi Salvador, mi Señor. Te entrego mi vida desde hoy y para siempre. En ti confiaré hasta el final. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén y amén. Gloria al Señor.